Ok. H qué? H qué? ¿Qué? Ah, el profesor de turbo máquina no me dijo eso. Y el profesor de mecánica de los fluidos tampoco le dio eso. Ah, Es lo mismo. ¿cómo que es lo mismo? No, la energía por unidad de peso, ¿no? La energía, Por unidad de peso. energía por unidad de peso. H es energía por unidad de peso. O sea, esto vamos a decir que ok. Eso es energía por unidad de peso. Ok. Ahora, en ese caso, ¿verdad? Ustedes vieron que el profesor de turbomáquina y el de mecánica de los fluidos les dijo que H yo la podía calcular ¿cómo? ¿Cómo qué? En el caso de la curva, ¿verdad? Yo iba a tener un cálculo de la velocidad de salida esto es, vamos a decir que es US de salida, y aquí yo voy a tener una velocidad de entrada. Okay. Y partiendo de lo que va a suceder, que yo puedo decir que la velocidad de salida, okay, va a tener un valor, que va a ser función del radio. Él está actuando ahora acción. Por eso, ¿y qué más? El radio y qué más. De una fuerza El radio y atmosférica. las RPM. Que será ¿Okay? la presión Entonces, atmosférica. bueno, esto no es el área. Esta va a ser en esta dirección. Pero Y esta el va a ser vapor en esta dirección. también responde porque es un fluido. Y voy a tener, ¿verdad? Tener que calcular la velocidad z. ¿Okay? Y voy a tener una velocidad z en la entrada y en la salida. Y el cambio de esas velocidades z multiplicada por la U es lo que me va a dar, ¿okay?, la energía por unidad de
¿De qué? El peso. ¿De qué? El peso. De peso Longitud. o de masa. De masa. Lo que hay que estar dividiendo por la gravedad. Está la si queda gravedad. masa. Masa. Va a ser energía por unidad de peso o unidad de masa. No, ahora fíjate. Masa. No, está engañado, pero está engañado. Pero ya está la gravedad. No, ya va. El peso es... Lo pongo aquí y aquí, no porque sea Ahora, en el caso del ventilador, la fuerza de vida fricción. La fuerza de vida peso. en el caso del ventilador, ¿verdad? De la bomba, si yo tengo que voy a estrangular el flujo, voy a hacer un estrangulamiento del flujo. Okay. Si yo estrangulo el flujo, ¿qué va a suceder? Si yo estrangulo el flujo, lo que voy a tener es esto que está acá. Lo originaré. Okay. Y voy a tener una reducción del caudal. Ahora, es lo mismo que yo haga una reducción aquí que lo haga aquí. No, no es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ya. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si hacemos la reducción en la salida, vamos a aumentar entonces la presión antes de ahí. Cuando hacemos la... Pero es lo mismo, ¿no? Pero no sería lo mismo también. ¿Ah? No sería lo mismo igual. O sea, a fines del ventilador, no. Ya va. Por eso la reducción está en la salida, la entrada para el ventilador se comporta ahí. Pero en cuanto al flujo, debería ser lo mismo. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Se aumenta igual. Si esta condición de alguna forma no altera, no altera la condición de entrada, al fluido, o sea, no altera la condición de entrada del fluido. Es lo mismo que yo extrapole aquí o extrapole aquí. Ahora, ¿por qué entonces yo veo una válvula ahí en la succión y digo, oye, eso no debería estar ahí? Eso no sería por el PSH. Porque cuando yo estrangulo, en algún momento, yo voy a afectar el fluido que va a estar ahí y voy a tener que generar
una condición que altera el fluido que va a estar entrando ahí. ¿Por qué? Porque entonces se va a tener la posibilidad de que se genere cavitación en la boca. Entonces, por eso, esto no se debe hacer. Hay problemas donde eso. Pero si, Hay un problema. si se hace o no se hace, si no es por esta condición de la cavitación, no importa. Ahora vamos para el ventilador. Yo tengo el ventilador. En el caso del ventilador, fíjense que en el caso del ventilador, normalmente en el ventilador lo que ofrece el fabricante es una curva que es presión, no es H. Presión. O sea, ¿qué significa eso? Que me da la curva de presión. Y para que ahí sea curva de presión, yo tengo que agarrar, ¿verdad? Tengo que agarrar la curva de H y la multiplico por la densidad por G. Nada más dejar el proceso solo. ¿Ok? Entonces así tengo la condición de presión. Perfecto. O sea, serían las dos curvas, serían más o menos equivalentes. Ajá, pero ahora yo voy a hacer lo mismo. El proceso llega a presión total. Voy a controlar en la entrada o en la salida para hacer lo mismo. Si yo controlo aquí o controlo aquí, el ventilador no va a cavitar. ¿Lo hace? O sea que no tendría ningún problema. Así que la idea de Ah, pero vamos a meterle el ojo a eso. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí con el ventilador? No, profe, pero si ponemos a Ronald enfrente de la entrada, Ah, en la práctica Ronald estaba metido en la entrada del ventilador y no hizo tomar una vez con las manos. Ajá. Vamos a mirar esto ahora. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Si yo voy a tener, ¿verdad? El comportamiento del ventilador, otra vez. Esto debería taparse uno y después mostrar. Pero no se puede tapar uno, bueno. Ya saben por qué. Ok. 5 puntos menos en el examen. Fíjense. Entonces, si yo tengo esta condición, ¿verdad? Que sería la condición sin control, ¿ok? Que sería esto que está acá, y yo voy a estar, ¿ok? La condición sin control, H1, ¿ok? Y resulta que yo estrangulo acá, ¿ok? O sea, tengo
H1, y control, y lo controlo, ¿ok? Lo controlo, ¿ok? Y al estrangular aquí, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que ahora esta condición que está acá, la presión sube, y al subir va a quedar este punto que está aquí, que va a ser este H2 que está acá, ¿verdad? Perfecto. ¿Ok? Entonces, ahora tengo este H2 y listo, perfecto. ¿Cuál va a ser el caudal? El que va a salir. ¿Ok? El caudal que va a salir va a ser este. ¿Ok? Ok, nos pidieron la temperatura. Entonces, ¿cuánto es ese caudal? Podemos leer aquí cuánto. 36. 0,36. Perfecto, 0,36. Le ponemos 0,36. Ok, perfecto, 0,36. Le ponemos 0,36. Ahora yo voy a agarrar el ventilador y cambio el ducto y lo estrangulo aquí. Entonces, si yo lo estrangulo aquí, ¿qué va a suceder? Cuando yo lo estrangulo aquí, lo que va a suceder es que Va a bajar la presión baja. ¿Ok? La presión baja antes de entrar al ventilador. La presión está bajando antes de entrar al ventilador. Entonces va a llegar a esta condición que está acá. ¿No es así? Está la presión atmosférica y llega aquí. ¿Quién está obligando a que la presión baje? la válvula de estrangulación. La válvula es. ¿Está claro? Ok, perfecto. Ajá. Y luego, entonces, el ventilador hace su función, ¿ok? Y llega al mismo punto, ¿ok? Que estaría llegando, al mismo punto que estaría llegando el ventilador acá. ¿Ok? Eso no está como uniforme, ¿verdad? No está como paralelo para que uno se guíe con el... ¿Ok? Fíjense que es más o menos la misma distancia. ¿Ok? Que sería punto 032. Punto 32. Ajá. Pero ahí. Punto 32. Punto 36, perdón. Punto El 036. caudal. Punto 36 del caudal. O sea que llega al mismo caudal. Ahí paré, yo cerré la válvula hasta que paró en 0,36. Ahora vamos a calcular la presión. ¿Por qué me interesa calcular la presión? Porque la energía va a ser función de la presión de salida. Y la presión de salida es más grande. ¿Dónde? En este caso o en este caso. Es más grande en el segundo. La presión de salida. Ah, bueno, la salida.
No, de salida más grande. La de entrada tampoco. La de entrada es menor, más El esfuerzo que tiene que hacer el ventilador aquí, ¿ok?, para llevar el fluido de esta condición a esta, es ir de aquí para acá, ¿ok? Y luego la válvula esta lo que hace es que nos llega a esta condición. Pero el ventilador, ¿qué está haciendo? De aquí para acá. Ajá. ¿Y cuál es el trabajo que está haciendo el ventilador aquí? El ventilador va, ¿verdad?, de aquí aquí no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque aquí no está haciendo nada el ventilador. Aquí quien lo está haciendo es ¿quién? La válvula, que está bajando la presión. Ok, entonces el ventilador está bajando la presión hasta acá. ¿Y luego qué hace el ventilador? La válvula, profe. La válvula. Aquí, a la válvula es lo que está haciendo. El ventilador no está haciendo nada. Entonces aquí le entrega, la válvula se le entrega al ventilador. Y el ventilador va y le entrega acá. Podemos decir, por ejemplo, que el trabajo, la diferencia de energía es la misma. Ok, vamos a suponer que es la misma. El H. ¿Por qué? Porque el H es lo que sale de las ecuaciones que vimos en turbomáquina. Ajá, perfecto. Entonces, eso significa que el H es el mismo. Ah, pero si el H es el mismo, la presión es la misma. ¿Ah? Debería porque es el mismo fluido, ¿no? Es el mismo fluido, claro, es el mismo fluido. La válvula está Pero bajando la presión ¿qué? La energía es ¿qué? La energía que está traspasando es ¿qué? Para el H es la misma, ¿ok? Pero cuando yo voy a llevar esto a energía, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por densidad. Multiplicar por densidad. ¿Cuál densidad voy a usar? ¿La densidad de este o la densidad de este? La densidad de este es más baja. Por ahí. De ahí vamos a sacar más energía. Entonces, ¿qué significa eso? Que este sistema de control es más eficiente que este. La presión 2 es igual a la presión 1. Ya. Entonces, la razón por la cual ese sistema de control es más eficiente por eso es por esa razón. Ahora, vamos a cuantificar. Cuantificar es muy fácil.
¿Ok? ¿Por qué? Porque cuantificar yo puedo decir, no, ahí está la cuantificación de cuánto es la energía en relación a la potencia. Si yo controlo con damper a la entrada o con damper a la salida. Si yo controlo con damper a la entrada o controlo con damper a la salida. ¿Qué significa eso? Que si yo controlo con damper a la entrada o damper a la salida y el caudal es 100%, o sea que no voy a controlar nada, eso significa que el factor de corrección es nada, 0. Pero ya va, ¿qué es un inlet damper? Inlet, Las dos cosas están en la entrada. Esto es un damper a la entrada y esto es un damper a la salida. Pero ahí me está comparando damper en la entrada con Damper a la salida. Pero dice inlet vanes. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que acá la entrada normalmente son alas de guía, son así, ¿okay? Y en la salida son damper, son de, ¿okay? Pero es que la gráfica me dice que los dos son en la entrada. Claro, los Inlet, en inlet. en la entrada. Inlet es la entrada, profesor. Del damper y del bounce. Ay, porque entonces me imagino que lo están haciendo. No, tienes razón. ¿Cuál es más eficiente? Si poner inlet o dampers o vanes. Me imagino. Sí. Claro, el vane porque genera mucha más fricción. Es lógico que tenga menos fricción. Sí, El factor de potencia con respecto al porcentaje de sí. lo que pasa, lo que pasa es, ¿verdad? Que cuando yo tengo, ¿ok? El control utilizando este sistema, cuando yo tengo control utilizando este sistema, ¿okay? Yo tengo otro efecto. ¿Cuál es el efecto? Fricción. Pérdida por fricción. No, que yo corrijo la velocidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Que si yo tengo el control acá, ¿ok? Si yo tengo el control acá, El ventilador interno. yo no puedo hacer ningún tipo de control dentro del ventilador. En cambio, si yo tengo los álabes guía, yo estoy alterando la geometría de la velocidad en la entrada. O sea que estoy alterando la velocidad esta que está acá. Sí, estamos alterando el triángulo de velocidades como vimos. El triángulo de velocidad. Estoy alterando el triángulo de velocidad de la entrada. Ahora, lo que estoy alterando es mucho. No es mucho. En turbomáquina, ¿qué decíamos? Que lo despreciábamos para hallar la curva esta que está acá. ¿Okay? Y le asignábamos un valor para hacer el cálculo. Ok, entonces, la diferencia está en que si yo uso esto
¿ok? O uso a la veguilla, ¿ok? Yo voy a estar alterando la inclinación de las paletas o no voy a estar alterando la inclinación de las paletas. ¿Está claro? Ok, entonces la inclinación de las paletas o la inclinación de las paletas la puedo ver acá. ¿En función de qué? En función de directamente de la potencia. Pero la pregunta es, ¿por qué a medida entonces que yo voy disminuyendo el flujo, tengo que ir disminuyendo la potencia? Bueno, no, no solo la potencia. Sí. Es que normalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a moverme de aquí para acá. La potencia es más. Y normalmente la potencia es gobernada en las máquinas centrífugas, es gobernada por el caudal. En las máquinas axiales no. En las máquinas axiales. Entonces, el estado final. Se le gobierna por la presión, ¿no? Por la presión. Bueno, de todas maneras es una mezcla. Entonces quiere decir que a fines de diseño a lo mejor es seleccionar un dispositivo de como una mariposa o algo de eso. Depende, va a depender del costo. ¿Por qué? Porque seleccionar un dispositivo, de esto es más costoso que seleccionar un dispositivo de esto. Entonces más a favor del damper. En vez del 20. No, porque Con los 20 más esto control de la yo entrada. tengo más control, es más, la potencia es más baja. El consumo de potencia es más bajo para el mismo caudal. Sí, va a depender mucho. De que tan importante sea la conexión que O sea, sea. realmente yo lo que quiero es la curva de abajo, no la de arriba. Que es la que me reduce más la potencia. El consumo de potencia. Claro, el factor de consumo de potencia. Claro. Sí, por eso. Sí, necesito la de abajo. Ajá, ¿y cómo nos deja entonces eso versus la entrada versus la salida? ¿Perdón? ¿Cómo nos deja eso en la entrada versus la salida? ¿Dónde es más eficiente? ¿Qué es lo que querías explicar con esto? No. En la entrada versus la salida, en la salida, o sea, en la salida es, vamos a ver, esta que está acá, esta potencia que está acá, es calculada directamente. Esa sería la máxima. O sea, esa es sin control. Directo. Esa sería la máxima. O sea, para calcular con el aparato a la salida va a ser prácticamente la misma curva de la bomba, pero solamente vamos a cambiar la curva del sistema. Sí. Eso sería igual. Pero si yo voy a usar, ¿okay?, un dispositivo de control diferente, ¿okay?, al de damper a la salida, o sea, voy a usar damper a la entrada, entonces tengo que disminuir la potencia Con el factor de corrección. con el factor de corrección. Y el factor de corrección puede ser de damper a la entrada o de damper o de a la veguía a la entrada. Ok. Bueno.
Esto es lo mismo que se vio en turbomáquina, no vamos a repetir. Esto es lo mismo de... Profe, no importa si no, nosotros no vimos eso. ¿No vieron eso? No, nosotros no hemos visto Turbomáquina. No, vamos a ir otra vez. Ok. Disculpa. ¿Cómo puedo yo calcular el caudal? El caudal, yo lo puedo calcular integrando. Integrando sería integral de la velocidad de C por un diferencial de área. Un producto escalar. Y el diferencial de área, lo voy a tomar como el NdA. El dA es un vector de posición n unitario por el área correspondiente. Y entonces para el caso de un área radial, me quedaría que va a ser el n, que sería el vector de posición unitario, multiplicado por el área, que sería el diferencial de área radial, que sería entonces escogiendo el espesor multiplicado por el radio, por el diferencial de el ángulo correspondiente, y eso me va a dar el diferencial de área que yo voy a tener acá. Entonces, teniendo ese diferencial de área, si yo lo multiplico por la velocidad, con el diferencial de área correspondiente, yo puedo evaluar el caudal. Integrando eso, que me queda esta expresión que aparece acá, que sería integral en el área correspondiente de la velocidad, que sería la velocidad de salida, por el vector de posición del área, por el espesor, por el radio de salida, por el diferencial de el ángulo correspondiente. El ángulo, para hacer la evaluación del caudal, el caudal yo lo quiero evaluar ¿dónde? El que va a salir por todo alrededor del impulsor, ¿no? ¿Así? Y si va a salir por todo alrededor del impulsor, pues tendría que ser por 2pi. Ahí deberíamos corregir los espesores de las veletas multiplicado por el número de veletas. Sí, eso está al final. 2pi, ¿no es así? Sí. Entonces tendríamos 0 a 2pi. ¿Ok? Y entonces evaluamos, ¿ok?, la integral entre 0 a 2pi, ¿ok?, y esto que aparece acá de C2 por NER, ¿okay?, el CN, el C2 por N, yo lo puedo evaluar como un producto de dos vectores, el vector C multiplicado por el vector N. El vector N es el vector de posición, ¿okay?, que vale 1, tiene valor 1, y la posición es perpendicular a el área correspondiente, ¿okay?, y por lo tanto entonces tengo que el cálculo de esto me quedaría
que sería igual a el módulo del vector C por el módulo del vector N, ¿ok? Por el coseno del ángulo que forma C con N, ¿ok? Y el ángulo que forma C con N es beta. Entonces, yo tengo C, ¿ok? Y beta sería este que está acá, ¿ok? Por lo tanto, entonces, a lo que me queda, esto que está acá sería C por coseno de beta. Y C por coseno de beta, ¿qué es? C por coseno de beta es sencillamente que C por coseno del ángulo sería ¿qué? CR. CR, o sea, La resolución. la velocidad radial. Beta aquí es ahí. La Beta velocidad es radial. Beta, el ángulo de salida. beta es el ángulo de salida del fluido. Con respecto a quién? A la radial. Con respecto a la radial. ¿Ok? Con respecto a la radial. Por eso beta es este que está acá. O sea, eso es lo que estamos llevando entonces ahí para obtener la magnitud radial. El resultado Sí, radial. esto que está acá me va a dar la velocidad radial. Entonces, al final, entonces, ¿qué me queda? Que Q, ¿verdad? Va a ser, ¿ok?, la velocidad radial, que la puedo sacar fuera de la integral. ¿Por qué? Porque fíjense que CR no depende de las variables, ¿ok? Porque CR es constante, R2 es constante, E es constante y CR depende del caudal, que es constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Que eso multiplicado por la integral entre 0 y 2pi por la derivada de phi es igual a ¿qué? Al caudal. Por lo tanto, entonces, yo puedo decir que CR va a ser igual a Q sobre 2pi R 2pi ER2. Y al final, entonces me queda que Q va a ser igual a 2pi ER2 por CR. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo Q, ¿ok?, y yo tengo la geometría del impulsor, yo puedo tener CR, ¿ok? Puedo tener CR. Entonces, ¿qué significa eso? Que al final, ¿verdad?, yo puedo tener CR como una función de Q. Ahora, ¿qué me falta? Corregir ese valor. ¿Por qué lo tengo que corregir? Bueno, porque no todo el área de salida, ¿ok?, es constante. ¿Por qué no es constante? Porque hay secciones en donde el álave, ¿ok?, no está saliendo ningún tipo de flujo. ¿Cuál es ese? Este pedacito que está aquí, que es el espesor de ¿quién? Del álave. Y ese pedacito que está ahí va a ser función del número de álave que tiene el impulsor. Entonces tengo que restar a esa área. ¿Y cómo hago para restarla? Multiplico el número de álave por el espesor correspondiente y se lo resto ¿a qué? A la distancia esta, que sería
la circunferencia correspondiente, que sería 2pi por R2, que sería la circunferencia, menos ZB, que sería el número de B, que sería el espesor del álabe, por Z, que sería el número de álabe, y al multiplicarlo por E, que sería el ancho del canal, me queda entonces lo que yo voy a restar de área. ¿Para qué? Para que me dé entonces la relación correcta entre CR y Q. Lo corrijo ya y entonces de esta manera, conociendo Q, ya yo tengo CR. Entonces conociendo Q, conociendo la geometría, ya yo tengo CR. Y si yo tengo CR, ahora conociendo la geometría, ya yo puedo empezar a calcular H. Puedo empezar a calcular H. ¿Y cómo puedo calcular H? Bueno, con las ecuaciones que vieron en como máquina. Que no vieron como máquina. Entonces, esas ecuaciones son estas que aparecen acá. O sea, que H es igual a U por Zθ2 menos 1 por Zθ1 sobre G. Y Zθ2 es igual a U2 sobre menos W θ2, y H al final le daría U2 por U tal, se muestra allí. Luego puedo obtener que W θ2 va a ser igual a CR sobre tangente de beta, y H al final estaría quedando como U2 por U2 menos CR sobre tangente de beta menos 1 sobre Zθ, y al final me quedaría entonces UH U2 al cuadrado menos U2 CR por tangente de beta menos 1 tangente de θ1 sobre G. Entonces fíjense que simplemente conociendo el caudal y la geometría del impulsor, yo puedo saber cuál es el H correspondiente. Pero ese es el H teórico. Entonces, fíjense que el H entonces quedaría como una función de esto que aparece acá. Pero ¿qué es lo que hacemos para simplificarlo? Para simplificarlo, lo que hacemos es que despreciamos este valor que aparece aquí, 1 por Zθ1. ¿Por qué despreciamos 1 por Zθ1? Despreciamos eso, ¿por qué? Porque delante de el valor de U2 por Zθ2, es muy pequeño. ¿Por qué? Porque primero 1 va a ser función de R1, y R1 va a ser mucho más pequeño que R2. R2 va a ser más grande. Entonces, si R2 va a ser más grande que R1, ya por ende este valor va a ser reducido, 1 por Zθ1. Y luego Zθ1 que va a venir no gobernado por los álabes, sino va a venir gobernado por el fluido que va a estar entrando. Y como va a estar entrando, va en la dirección correspondiente. O sea,
si este es la entrada, el fluido va a entrar así. Entonces, si va a entrar así, ¿qué dirección tiene de entrada? ¿Qué? 90 grados. Entonces, si va a entrar en 90 grados, ¿ok? El teta es, ¿qué condición tiene? Va a ser cero prácticamente. ¿Okay? Entonces la inclinación va a ser cero. ¿Y qué es lo que hace para controlar los alas de guía? Para controlar los alas de guía, lo que hace es alterar esta condición, ese teta. ¿Por qué? Porque cuando los álabes aquí se mueven, lo que hacen es cambiar esa velocidad. ¿Por qué? Porque le dan una velocidad de prerrotación aquí a la entrada. Porque antes, ¿qué hace? Si no tienen, entran así directamente. Pero como tiene prerrotación, entonces lo pone a rotar, más o menos. ¿Okay? Cuando está completamente abierto, no. Cuando está completamente abierto, está así, el ángulo. ¿Okay? Entonces está entrando directo, pero cuando empieza a rotar, por supuesto, ya no. Ok, ¿está claro? Ok, perfecto. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que las condiciones de salida, ¿okay? Las condiciones de salida son las que van a gobernar, y las condiciones de salida que van a gobernar van a depender del ángulo de salida, y el ángulo de salida puede ser curvado hacia atrás, recto o curvado hacia adelante, y la curva de comportamiento va a ser de esta forma. Si es curvado hacia atrás, si es recto, va a ser de esta forma, o si es curvado hacia adelante, va a ser de esta forma. Entonces, si es curvado hacia adelante, ¿okay? Vamos a tener este comportamiento. Si va a ser curvado hacia atrás, vamos a tener este comportamiento, y si es de ala recto, va a tener este comportamiento. Entonces fíjense que esto es válido para turbinas y para bombas centrífugas, para turbinas, para ventiladores y para bombas, ¿okay? Centrífugas. Ahora, cuando se mete la condición de entrada, al meterse la condición de entrada, entonces la cosa se altera, ¿okay? Grandemente, y se altera grandemente porque empiezan a aparecer condiciones. En el caso de las bombas, aparece la parte que corresponde a la cavitación, y en el caso de los ventiladores y los compresores, aparece la posibilidad de oleaje, que es una condición bien problemática en los dispositivos de multietapas, que no es fácil de controlar. Entonces, una de las cosas que es necesario verificar entonces sería el hecho de que no solamente hay que considerar el efecto de la inclinación de los álabes, sino el efecto de Coriolis. El efecto de Coriolis dentro del pasaje que se puede mostrar con el siguiente análisis. Si yo tengo
las líneas de corriente que se estarían formando con un fluido fluyendo dentro del el pasaje de un ventilador o una bomba centrífuga, ¿ok? Tendríamos entonces el triángulo de velocidades que se forma en la salida, considerando que las velocidades se conforman como si tuvieran infinitos álabes, ¿okay? Eso significa que yo puedo tener o considerar que el triángulo de velocidades va a ser igual, ¿okay?, en cualquier punto que yo considere en la periferia de la salida del impulsor, ¿okay? Pero eso en realidad no es, ¿okay?, así, ¿okay? Ahora, la realidad es que eso es cierto, ¿okay?, en el borde que corresponde al impulsor, ¿okay? Ahora, si yo considero, por ejemplo, que cierro, ¿okay?, el pasaje, si yo cierro este pasaje y hago girar el impulsor, al hacer girar el impulsor, voy a tener un movimiento que se va a establecer, que es el llamado movimiento de Coriolis, ¿okay?, que va a hacer rotar, ¿okay?, el fluido dentro del espacio, dentro de los ángulos, dentro del espacio, dentro de los impulsores, ¿okay?, de esta forma. Ahora, si yo superpongo este efecto sobre este comportamiento, entonces voy a tener que, al sumar estos dos efectos, esto que está aquí, ¿okay?, y este que está aquí, va a cambiar completamente el triángulo de velocidades a la salida, y el triángulo de velocidades entonces se transforma de el triángulo de velocidades inicial, que sería este que está acá, a el triángulo de velocidades, ¿okay?, este que está acá, que sería el otro, el triángulo de velocidades. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Okay? El efecto es que el nuevo Cθ, ¿okay?, es mucho más pequeño que el Cθ infinito. El Cθ infinito es el Cθ que se considera con infinitos álabes, ¿okay? Entonces, eso significa que voy a tener un aumento de pérdida, una disminución del Hz, ¿okay?, y una disminución, un aumento del beta n, o sea, va a aumentar el beta, ¿okay?, un aumento del beta, como si estuviese modificándose la salida del impulsor, ¿okay?, correspondiente. Entonces, eso significa que los cambios se van a manifestar sobre lo que se predice en forma teórica, ¿okay?, que se puede resolver o se puede cuantificar usando el nomograma que aparece acá, ¿okay?, o las ecuaciones correspondientes.
O sea, yo puedo utilizar el nomograma o puedo utilizar las ecuaciones que me permiten, o sea, usar la fórmula o utilizar el nomograma, ¿ok? Para predecir el comportamiento que al final me lleva entonces a la corrección completa. Entonces fíjense que aquí estaría, ¿ok?, el completo de las correcciones, que sería el comportamiento sin corrección, el ideal, este que aparece acá. Luego tendríamos el de la corrección por el efecto de Coriolis, ¿ok?, que sería este. Entonces ya hay una bajada. Luego tendríamos el comportamiento por las pérdidas, que tendría que considerar las pérdidas totales, que serían las pérdidas primero, ¿ok?, por las pérdidas por fricción, ¿ok?, y las pérdidas por incidencia, por la succión, que las pérdidas por succión, en el caso de la succión, fíjense, por la incidencia, tienen esta característica. La característica es que varían dependiendo del caudal. ¿Por qué? Porque dependiendo del caudal yo voy a tener una entrada, ¿okay?, que va a sacar del valor donde se va a conseguir que la inclinación del álave coincide con la inclinación del fluido. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando yo estrangulo el fluido, al estrangular el fluido, el caudal, ¿okay?, va a ser que al estrangular el caudal, el fluido va a hacer que varíe el ángulo en la entrada, y al variar el ángulo en la entrada, ¿okay?, el ángulo del impulsor está fijo. Entonces, si coincide con el ángulo de la entrada, ¿okay?, las pérdidas son cero. Entonces, si son cero, bueno, perfecto, las pérdidas son cero. Pero si se sale de ese valor, empiezan las pérdidas. Y por esa razón, las pérdidas tienen este comportamiento, que es una pérdida a un valor, ¿okay?, donde el caudal, a un valor del caudal máximo intermedio, voy a tener cero pérdidas, ¿okay?, y si el caudal aumenta, las pérdidas aumentan, y si el caudal disminuye, las pérdidas aumentan también, ¿okay? Entonces, por esa razón, entonces, cuando voy a cuantificar las pérdidas, tengo que cuantificar las pérdidas por la incidencia, que sería esta pérdida, ¿okay?, más las pérdidas por fricción, que son dependientes de las pérdidas globales por fricción, ¿okay?, de todo el impulsor. Las sumo las dos y me quedan las pérdidas totales por fricción, que serían estas que aparecen acá, ¿okay? Y estas pérdidas, ¿okay?, sumadas, ¿okay?, yo se las voy a restar a la energía que tengo disponible, y al restarla a la energía que tengo disponible, entonces aparece la curva predicha de comportamiento, que sería esta que aparece acá, que esta curva ya se parece más a las curvas que nosotros dibujamos del comportamiento de la turbina.
Y allí es de donde salen las curvas estas de comportamiento de la turbo humana. Ok. Ahora, en el caso de las bombas y en la línea general, no solamente la bomba, sino todas las turbomáquinas, tienen que el caudal que maneja la máquina es diferente al caudal útil. ¿Por qué? O sea, el caudal que maneja la máquina, es diferente al caudal útil. ¿Qué significa eso? Que se está perdiendo. Que de alguna forma el caudal útil, no es el caudal que utiliza la máquina completamente. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente el caudal que utiliza la máquina usualmente es más grande que el útil, porque el útil es el que yo mido, por ejemplo, el que sale, el que voy a utilizar, el que voy a vender. ¿Okay? Pero sin embargo, cuando yo analizo el que está pasando por la máquina, resulta que es mucho más grande que el que voy a vender. ¿Por qué? Porque al que voy a vender tengo que sumarle el que está recirculando y el que se pierde. Entonces voy a tener el caudal de recirculación, el caudal de fuga. Por lo tanto, entonces tengo que considerar la eficiencia volumétrica de la máquina. La eficiencia volumétrica de la máquina. Inclusive la eficiencia volumétrica que a lo mejor lo escucharon en las máquinas de desplazamiento positivo, pero en las turbomáquinas también es posible que se considere la eficiencia volumétrica. ¿Qué es lo que sucede? Que la eficiencia volumétrica es mucho menos importante o es menos cuantificada, es mucho más pequeña en las turbomáquinas que en las máquinas de desplazamiento positivo. Ok. Ahora me quedaría ver las curvas ya tengo la curva de la máquina. ¿Okay? Entonces, de esas curvas de la máquina ya tengo el H, que ya sabemos que es eso, ¿okay? Que es energía. Tengo la eficiencia. Entonces tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo la curva del sistema y la curva de la máquina y quiero saber cuál es el caudal, tengo que la curva de la bomba es 113.02 menos 91.05 U al cuadrado, ¿okay? Y el factor de fricción es 0.015 y quiero hallar, ¿okay?, cuál es el valor del caudal que se está manejando en este esquema. Entonces tengo la geometría y tengo, por ejemplo, que hay 1 metro entre el tanque de entrada y el punto de la bomba. Luego tengo
60 metros para llegar al tanque de salida y hay una longitud de 1 kilómetro, ¿ok?, para llegar al tanque de salida. Es como muy desproporcionable, ¿verdad? Bueno, no, porque son esquemas. Ah, ok. No, Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? debería tener una discontinuidad, ¿no?, para tener... 1 kilómetro son mil veces 1 metro y el metro está más grande que el kilómetro. Pero eso es simplemente Representativo. entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si yo tengo, ¿ok?, este sistema, la solución, ¿cuál va a ser? La solución se va a conseguir cuando el H del sistema es igual al H de la bomba. ¿Ok? Entonces tengo H del sistema y el H de la bomba. Entonces voy a igualar los dos, la curva de la bomba y la curva del sistema, y voy a obtener, ¿ok?, el punto de igualación. Y el punto de igualación me queda que el caudal va a ser este que aparece acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como esto no está animado y no está en la lámina total, entonces la lámina total entonces debería aparecer, entonces este punto que aparece aquí, ¿ok?, y mostrar el hecho que sucede cuando ¿Qué pasa si se cierra la válvula? El sistema se llena. Cuando se llena el sistema, ¿qué va a pasar? Cuando se llena el sistema, lo que va a pasar es que la curva esta va a ir creciendo, ¿ok? La curva va a ir creciendo poco a poco. Por favor. Claro, me estoy desquitando. La vez que cierra la válvula, ¿ok?, cuando se cierra la válvula acá, ¿ok?, lo que va a suceder es que el nuevo punto de operación cambia de este punto a este punto que está acá. ¿Ok? De este punto a este punto que está acá, y por supuesto eso va a hacer que el valor cambie completamente. ¿Qué pasa? Que los puntos intermedios no los podemos ver por razones obvias. Vamos a tener que pasar y la pasamos allá entonces. En la próxima clase.